Hola, hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal nuevamente con nuestros tutoriales de macro. Hoy lo que vamos a ver es cómo crear una validación al ingresar un dato y que esa validación no me impida ingresar valores duplicados, es decir, solamente se van a poder ingresar valores únicos. Esto vamos a ver la macro en acción y luego les explico cómo se hace. Fíjense, va a crear una validación en la columna D. Acá no tenemos, si vemos acá la ficha datos, o sea, la pestaña datos, luego acá a validación de datos, vemos que tenemos una validación. Yo la voy a borrar de acá. Ahora no vamos a tener ninguna validación. Fíjense, se puede ingresar cualquier valor, pero cuando yo ingreso un dato acá, automáticamente se va a crear, o sea, cuando ingreso un registro nuevo, automáticamente se crea una validación en esta celda D, en esta celda de la columna D, lo que me genera una fórmula que permite solamente ingresar datos únicos, es decir, no va a permitir que acá se repitan datos, solamente datos únicos. Acá hay datos repetidos porque acá no está la validación empieza de acá en adelante los datos que yo le otorgue, perdón, son los datos que yo vaya ingresando. Ahora, como vemos, ya tenemos la validación acá, fíjense, una validación personalizada. Lo que vamos a hacer, vamos a intentar ingresar un valor repetido, que en este caso vamos a ingresar Gancia. Fíjense que me dice no se puede ingresar datos no repetidos en la misma columna, solo se pueden ingresar datos no repetidos en la misma columna, o sea, valores únicos. Reintentar, vamos a intentar cargar Saldan, no me deja ingresarlo, vamos a cargar Danica, no me deja ingresarlo, vamos a cargar cualquier otro dato y fíjense cómo me deja ingresar. Si yo quiero cambiar a otro dato, no me deja ingresar, solamente datos únicos se pueden cargar en la columna D, lo cual suena bastante interesante porque por ahí cuando tenemos un listado a lo mejor no necesitamos que no se repita. Esto es una buena forma de, o otra de las opciones, de las tantas opciones que puede haber de validar datos que se ingresen en forma única, sin repetidos. Vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a la ficha programador, archivos, programador Visual Basic, y acá tenemos la macro. Antes vamos a ver esto. Este pequeño módulo que lo único que hace es borrar la validación, que es lo que yo tenía acá. Fíjense, yo acá tengo una validación, me doy cuenta porque vamos acá a datos, validación, tengo la fórmula de validación, una validación personalizada. Si yo la borro, consulto de nuevo, no tiene ninguna validación. Si yo cargo el dato de nuevo, genera la validación nuevamente. Para borrar esa validación es simplemente este código, es el que borra la validación. Vamos ahora a lo más importante, que es cómo hacer que se ingresen datos únicos, ¿no? Cómo verificar que solamente se ingresen datos únicos. Esta es toda la macro, fíjense que está en el evento change de worksheet hoja 1, acá es hoja 1. Solamente se ejecuta la macro si se ha ingresado un dato nuevo, es decir, si hay se ha registrado un cambio en alguna celda o fila de la columna A. En ese caso solamente ingresa la validación, o ingresa la macro para crear la validación. Entonces esto me verifica que es cualquier fila mayor a la 1, porque en la 1 está la cabecera, ¿no?, de la columna A. Creamos un objeto con la hoja 1, que donde se van a ingresar las validaciones. Determinamos cuál es el último rango. Esto es porque lo que va a hacer acá es contar en el rango si hay un valor mayor a 1. Si hay un valor mayor a 1, significa que el dato está repetido, el dato se está. Entonces va a contar acá si hay un valor, si el valor es igual a 1. Contar si el valor es igual a 1 significa que hay un solo dato. Eso me dice si es repetido o no es repetido. Entonces esa fórmula es la que vamos a ingresar en la fórmula para validar, que es esta fórmula, COUNTIF. En Excel es esta fórmula, si ustedes se fijan, es esta fórmula la que está acá ingresada. Como fórmula de personalizada es esta para contar.
Pero ¿qué sucede en Excel? En Excel. No se puede agregar, por ejemplo, acá en Excel, a ver, acá, editor, no se puede copiar y pegar directamente la fórmula acá porque no nos va a dar un error en Visual Basic Application. Hay que modificarlo un poco a la fórmula. En realidad hay que modificar los parámetros que usa, por ejemplo, el punto y coma que usa la fórmula acá en Access, en Visual Basic Application no se puede usar. Por ende, yo tengo que reemplazarlo con una D. Cuando hay valores con comillas simples, se deben agregar otras comillas. En este caso, fíjense que acá es un parámetro que yo estoy dando acá un número que es estático. Acá entonces yo lo hago con columna D y row count, columna D y UF, que acá estamos determinando la última fila con datos para determinar el rango. Y acá solamente buscaría en el rango 1000. Por eso hay que modificar un poquito la fórmula. Para ingresarlo, esta es la fórmula para establecer si hay valores repetidos o no hay valores repetidos en la celda de Excel. Luego, teniendo la fórmula, lo que vamos a hacer es crear la validación en la celda 4 y target row, significa en la celda en la que estamos posicionados, o lo mejor dicho, la celda que recibió el cambio o se fue cambiada, y la columna D, ahí vamos, o sea, en cualquier celda que nosotros estemos, y la columna D, acá vamos a agregar la validación. La validación lo que se hace es borrar la que si estuviera una anterior y agregar una validación personalizada, como ven acá, custom, y con la fórmula valida 1, que es esta. O sea, yo esa fórmula, entonces queda, yo con esta macro queda algo así como esto, como esto, entonces me va a poder validar, como esto va a poder validar que se ingresen valores únicos y no repetidos. El dato de si tiene que salir el mensaje de error, el título es dato inválido y el mensaje solo se puede ingresar datos no repetidos en la misma columna de esta celda. Bien, eso es todo. Ahora lo que vamos a ver es un poquito explicar cuál es la fórmula. Que la fórmula lo que hace es contar, sí, es decir, va a contar en el caso, en el rango D2 de 1000 o en este rango, en este caso hasta la última D2 hasta la última fila con datos, va a contar si el valor que está en D2 o en este caso es D2 target row, significa la celda en la columna D y la celda que yo esté posicionado, va a contar si existe ese valor. En el caso que sea igual a 1, significa que hay un solo valor. En ese caso no hay valor repetido. Si hay mayores a 2 no lo va a dejar ingresar, a mayores a 1 no lo va a dejar ingresar porque en ese caso va a estar repetido el dato. Bueno, eso es todo, amigos. Espero les sea de utilidad. Será hasta la próxima. No olviden compartir, comentar, sobre todo suscribirse al canal. Un pequeño comentario y un saludo ayuda muchísimo al canal y no nos cuesta nada. Bueno, hasta la próxima, amigos. Suscriban.